verdadera bruja de Blair. Esta macabra historia comenzó a escribirse en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, ubicado, como se mencionó anteriormente, en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington, D.C. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la animadversión de los vecinos, luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerles sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie Kedward de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo, no sin antes torturarla. Cuenta la leyenda que Ellie fue despojada de sus prendas y amarrada con cadenas, para posteriormente ser abandonada y atada a una carretilla a su suerte en medio del profundo bosque del Black Hills, durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedward, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedward era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo. En cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. Para noviembre de 1809, se publicó un libro titulado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldeana maldecida por una bruja. En el final de esta obra, por cierto, los habitantes del pueblo daban caza a la bruja y la terminan quemando por todos sus crímenes. Sin embargo, el poblado no tardó en estar abandonado mucho tiempo, y en enero de 1824 se fundaba el poblado de Burkittsville, en el antiguo asentamiento donde se situaría el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo, al año siguiente varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tapies, el río que cruza la localidad, una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando corrieron al torrente a investigar, debió lamentar en el lugar la desaparición de Ellie Drakel, una niña de 10 que se sumergió en el río y jamás volvió a salir en él. Casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y su potabilidad. Como dato curioso, el agua de ese río en la actualidad no es comestible, es decir, no se puede beber, ya que tiene fango y muchas bacterias. Pero posteriormente, en 1866, la desaparición de Burkittsville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, en el temido bosque de Black Hills. Pero lo interesante es que los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí en los pies y manos, sino que también están completamente destripados. Entre 1940 y 1941, la localidad de Burkittsville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló en una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Rustin Part, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de Burkittsville mientras gritaba una y otra vez la frase: "Por fin, he terminado". La policía, tras examinar la casa de Park, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos, enterrados en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte
al parecer de un ritual diabólico. Parr fue acusado inmediatamente de los crímenes de los menores y condenó a la horca y ejecución. Pero antes de morir, se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Y que justamente después de matar al 7º niño, la bruja se le había aparecido en persona y le había dicho: ahora has terminado, ve y confiesa lo que has hecho.